Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el primer piso, en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepararnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantarle el salmo, salieron para el monte de los olivos. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Se pueden sentar. Estamos en el domingo de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hoy la palabra de Dios nos habla de la importancia de la Eucaristía, de ese gran banquete, de esa nueva alianza que Dios había sellado con los seres humanos por medio de Jesús de Nazaret. Ahí está pues el tema de hoy. El amor más grande es que la Eucaristía. Es el amor más grande, la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual. Toda la Eucaristía recoge todo lo que hay en nuestra historia. Es una acción de gracias donde nosotros como cristianos vamos a entregarle al Señor, donde participamos y donde nos encontramos con Dios. Es una verdadera teofanía, el encuentro con Dios que viene al encuentro del ser humano, y el ser humano que va al encuentro ¿con quién? Con Dios. Es un encuentro de amados. Cuando se aman y hay un enamoramiento, ese amor es una alianza, y Dios ha hecho ese pacto y esa alianza para todos nosotros, y eso se ha quedado en la Eucaristía. Recordemos la lectura del libro del Éxodo, como Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, y Dios le entrega a Moisés la ley, el mandato, los mandamientos. ¿Qué podía haber pensado Moisés que sube al monte Sinaí hasta la cima? Son 100 días que se demoró Moisés subiendo a la montaña. Hoy se demora unos 6 horas subiendo el Sinaí, porque ya hay una buena carretera. Usted puede subir en camello, no hay ningún problema. Sube acompañado, son miles y millones de peregrinos que suben diariamente al monte Sinaí. Se suben 6 horas a la montaña, pero en esa época no habían caminos, tenía que experimentar Moisés para poder subir a la montaña. Esa subida a encontrarse con Dios es lo que hacemos nosotros cuando salimos de nuestra casa hacia el templo para escuchar la Santa Eucaristía. Y esa peregrinación que hay desde mi casa hasta el templo es un meditar, un ir preparando la Eucaristía, un ir pensando qué es lo que yo le voy a decir al Señor en la Santa Eucaristía. Es un contemplar desde mi casa e un caminar hacia el encuentro con la iglesia. Al bajar Moisés del monte Sinaí, le habla al pueblo y le entrega y le hace lectura de la ley que Dios entrega a la sociedad
por medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como decía hoy la palabra de Dios, simplemente responde diciendo: haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Qué lindo eso. Cuando el pueblo de Israel toma conciencia de que Dios le habla y el pueblo le obedece, ahí viene la comunión, ahí viene la Eucaristía. Es un encuentro de personas que se comprenden, unos que dan leyes y normas, pero todos siempre buscando el bienestar de la comunidad. Eso es comunión. Una vez el ser humano o el pueblo de Israel ha adaptado su norma en el corazón y la hace obediente, ya viene el cordero, se saca su sangre y se rocía al pueblo con la sangre, que significa la purificación y la alianza que Dios hace como pacto, como comunión con toda la sociedad. Lo que nos dice hoy Hebreos es que Jesús es la nueva alianza. Ya no hay que sacrificar un cordero, sino que Jesús es el cordero inmaculado que se ofrece en la Eucaristía y que de la misma cruz ha rociado la sangre para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros vemos al Señor en la cruz, es una alianza y un pacto nuevo que se ha sellado desde nuestra obediencia para seguir creciendo en nuestra dignidad y en nuestro compromiso como cristianos. Ese es el compromiso de un cristiano. Por eso participamos de la Eucaristía. Ya Jesús toma el pan y el vino en la última cena y le ofrece esa sangre a sus apóstoles, la primera comunidad que va creciendo en la fe y que sigue y continúa evangelizando según el querer de Dios. Dios toma la iniciativa, Jesús trabaja en la iniciativa y la iglesia continúa con la iniciativa. Por eso la Eucaristía es tan importante como un centro espiritual. El mayor centro espiritual de nuestra vida es la Eucaristía. Por eso a la Eucaristía que venimos a escuchar la palabra, como decía el Papa Francisco. Venimos a la mesa para inmolarnos con el Señor, para ofrecernos en sacrificio, para actuar como actuó el Señor. Somos otros Cristos para que nosotros dignifiquemos primero nuestra vida y hagamos de la vida del otro un verdadero testimonio de un Cristo que ha resucitado y vive en alianza perpetua en cada corazón. Por eso la Eucaristía tiene dos momentos. El primero es un momento espiritual, donde se sacrifica a Cristo y Cristo se sacrifica por nosotros. Es el Cordero degollado que al rociar su sangre nos perdona los pecados. Y el segundo momento es que cuando comulgamos en la presencia del Señor, nos hacemos otros Cristos. Cuando usted participa en la comunión, el Padre le dice: cuerpo de Cristo. ¿Usted qué responde? ¿Qué responde? Amén, con ganas. La Eucaristía nos tiene que despertar. Cuando usted viene a la Eucaristía, ¿a qué viene? A esto. ¿A dormir? No, usted no viene a la Eucaristía a dormir. Si usted tiene sueño, ¿para dónde se va? Para la cama. La Eucaristía no es para dormir. La Eucaristía es ¿para qué? Para encontrarse con el Señor. Tampoco es para pensar en los problemas, las dificultades. No, es despejarnos para permitir que el amor de Dios llegue a nuestro corazón. Esa es la Eucaristía. Y una Eucaristía bien escuchada desde el principio hasta el final sana el corazón. No hay que hacer unas misas tan especiales o unas misas bien alborotadas para escuchar al Señor. No, hay más sanación cuando está el oyente, o más bien el practicante de su fe, puesta su fe firme en el Señor. Cuando hay un silencio total dentro de su interior, hay una sanación profunda en su vida. Porque la Eucaristía sana a la persona cuando es capaz de encontrarse con Dios. Porque en este caso, el prototipo de Eucaristía o el principal de la Eucaristía no es el sacerdote. La Eucaristía tiene como principio
encontrarse con el Señor. El sacerdote es un mediador que ayuda a la comunidad ¿a qué? A encontrarse con el Señor. Por eso el domingo es un domingo especial. El domingo viene la palabra Dominus, de latín, que significa Señor, día del Señor. Yo no entiendo la gente cuando le roba el tiempo a Dios. Trabajan domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y no le dan espacio al Señor. Todo aquel que tenga una tienda, yo le pregunto, ¿usted vende baterías? Sí. ¿Para qué las baterías? Para el celular, o las baterías para el carro, o las baterías para la radio, o las baterías para cualquier equipo. ¿Usted vende baterías para eso? Yo le pregunto, ¿usted vende baterías para un ser humano? Uno se queda interrogante. Y también nosotros tenemos movimiento. Entonces, ¿cómo nos movemos nosotros? ¿Tenemos baterías o qué? Hay que ir a la Eucaristía, a encontrarnos con el Señor para revitalizar nuestra vida, para llenarnos de la fuerza, para llenarnos del Señor. Todo aquel que no le roba el tiempo al Señor es capaz de producir con más calidad y va a trabajar en la semana con mucha alegría, con mucho esmero. Pero aquel que piensa en otras cosas fuera de la Eucaristía está perdido, vive en la oscuridad. La Eucaristía nos acerca más al Señor. La Eucaristía es capaz de comprender que el amor de Dios está en nuestro corazón. La Eucaristía es el signo más grande, más sublime a nuestras vistas. Es el milagro de la Eucaristía. La gente pregunta, pero ¿por qué la Virgen se aparece? ¿Y por qué no se aparece Jesús? Yo quiero que Jesús se me aparezca. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? A la Eucaristía. Jesús no tiene que aparecerse. Jesús está en la Eucaristía. Y cuantas veces quiera mirar el milagro eucarístico, voy a la misa y me encuentro con el Señor. Ese es el milagro más real a nuestras vistas. Poder venir a la Eucaristía, encontrarnos con Jesús que se inmola por nosotros en su cuerpo y en su sangre. Quien beba y coma de esto tendrán vida eterna y participarán de mi resurrección, dice el Señor. Esta es la importancia de la misa. Nunca pierdan la Eucaristía. Cuando usted se confiesa y dice, Padre, me confieso que yo no vine el domingo a misa, el Padre no te va a decir, el lunes puede reemplazar la misa del domingo. No, las misas no tienen reemplazo. Las misas son únicas e irrepetibles. Es una esencia que nos ayuda a crecer. El que perdió la misa del domingo, la perdió, no la recupera nunca. Por eso la Eucaristía es tan importante como un espacio de encuentro con el Señor. Revitaliza el alma, y una misa bien escuchada es capaz usted de comprender que en la calle hay personas que necesitan de ese testimonio. Y una misa bien escuchada, usted se vuelve otro Cristo. ¿Otro Cristo en dónde? En el dolor de las demás personas. Usted recibe la luz en la Eucaristía para iluminar a aquellas personas que viven en la oscuridad. Usted se vuelve testimonio de Cristo. No tiene que decir muchas cosas, simplemente con el actuar, con el ser otro Cristo, es suficiente para testimoniar el amor del Señor. Por eso la Eucaristía es muy valiosa en nuestra vida, es muy valiosa en nuestra existencia. Ella nos ayuda a meternos al camino de la esperanza de nuestra propia resurrección y alcanzar la vida eterna y el reinado de Dios en los cielos. Sin Eucaristía somos huérfanos. Sin Eucaristía no somos nada. Sin la Eucaristía y sin comulgar en la presencia del Señor somos hambrientos y sedientos. Cuando usted se acerca a la comunión, el Padre le dice, cuerpo de Cristo. ¿Usted qué responde? Amén. Ese amén es el que respondió el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Amén, Señor, haremos lo que tú digas. Estamos de acuerdo con sus mandatos, con sus leyes. Ese amén significa alianza con el Señor. Y todo aquel que venga a comulgar en la presencia del Señor fortifica su vida,
revitaliza su existencia, se vuelve alegre y contento. O comulgar significa estar con el Señor. Comulgar significa saciar el hambre que hay en mi estómago. Hoy hablamos de un estómago espiritual, que pueda el Señor calmar mi hambre y mi sed. Nunca falten a la Eucaristía, nunca. Y cuando anden de paseo para la playa, donde quiera que vayan, busquen la iglesia, primero la misa. Y ese refrán popular que dice por ahí, que no va a misa, no compra camisa, es muy cierto. No vive en felicidad, vive en tristeza, vive amargado. Y aquel que se roba todo el tiempo de Dios, dígame, ¿qué podrá sentir una persona que no tiene tiempo para Dios? Dios mío, ¿qué podrá hacer una persona que no tiene a Dios en su corazón? ¿Que no saca el espacio para el Señor? Que llega el domingo trabajando y todos los días trabajando y no saca el tiempo para Dios. ¿Cómo podrán trabajar sin el motor que te impulsa al trabajo? Somos un motor y una fuerza que solamente nos podrá mover Dios. A nosotros no nos mueve nadie, sino la presencia de Dios. Y cuando mi alma es capaz de producir un efecto espiritual en la Eucaristía, mi alma se revitaliza, produce más, somos más alegres y más contentos. Por eso que nada ni nadie en este mundo pueda separarte del amor de Dios, nos dice la palabra. Hoy pues la alegría es poder decirle a todos: la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, vive, vivifica, da alegría, da esperanza. El cuerpo y la sangre de Cristo te lleva a la resurrección, a la salvación. Y nunca dejen de comulgar. Por eso los sacramentos son muy importantes. Y aquel que vive sin sacramentos, hermanos, es tiempo de estar en paz con el Señor. Aquel que todavía no se ha bautizado, esté en paz con Dios. Aquel que todavía no ha hecho la primera comunión, esté en paz con Dios. Aquel que todavía no se ha confirmado y es mayor de edad, esté en paz con Dios. Aquel que todavía no se ha casado, hermano, hermana, está perdiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios es encontrarme con el Señor y el Señor caminar conmigo, que me presenta a Dios Padre en la eternidad y en la salvación. Ahí está pues la conclusión en la pantalla. La podemos leer si queremos. Cada vez que nos acercamos a los sacramentos, estamos viviendo la fraternidad con Dios a través de la Eucaristía, que es la presencia real de Jesús por medio de su cuerpo y de su sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos en pie.